Decíamos la semana anterior que la benignidad tiene que ver, sí, con la cualidad de ser bueno. Y ser bueno quiere decir algo que es útil, lo contrario de ser malo, que es algo inútil, que no abona, que más bien daña. Pero ser bueno es algo que más bien es algo que es útil, que es algo que tiene provecho, y eso habla de benignidad, ¿verdad? Es un sentir que hay de por qué hacemos las cosas, no solo hacer lo que es bueno, sino de dónde nace el hacer lo que es bueno. Y estuvimos viendo que entre las cosas que eran una prueba para nosotros, aquí alguien me ayuda porque, bueno, solo para adelante. Perfecto, vamos, aquí está. Veíamos que para saber si el trato con otros es un trato benigno, aquí hay una evaluación. Cuando otros hablan con nosotros, los hacemos sentir tranquilidad y serenidad cuando hablan con nosotros, o se sienten intimidados, se sienten amenazados, se sienten que no pueden hablar. Eso nos hace comprender cómo está siendo nuestro trato con otras personas, si realmente somos lo suficientemente benignos para que las otras personas comprendan que al hablar con nosotros vamos a hacerles de provecho, vamos a hacerles útiles, vamos a ser con ellos buenos, o más bien se cierran y entonces no hablan con nosotros, de manera que no estamos siendo con ellos necesariamente benignos. Otra cosa que decíamos es mostrar respeto por la dignidad que tienen los demás. Todos tienen una historia, todos tienen una forma de dónde provienen, ¿verdad? Todos tienen problemas, situaciones difíciles, pero eso no resta en lo más mínimo la dignidad que cada persona tiene para ser considerada como tal. Además, evitar hablar en forma áspera o tener una conducta agresiva. Esto es algo que nos hace a nosotros entender cómo vamos en el camino de la benignidad. Si somos agresivos, si somos ásperos, si somos duros, entonces quiere decir que no estamos considerando la situación de la otra persona, no estamos siéndole benignos, compasivos. También decíamos que el benigno no se siente amenazado si hay una oposición, si alguien no está de acuerdo con él, si el argumento no es compartido. Quien trata benignamente no siente esto como un ataque, no siente esto como una amenaza, sino que sencillamente comprende que hay diferencias de opinión y entonces no se resiente porque alguien lleve de pronto una tesis contraria, y que el benigno no humilla, no menosprecia ni murmura del pecado de la otra persona. Precisamente al pretender construir, al pretender a comportarse de manera que al otro le edifique, que al otro le sea de utilidad, no murmura, porque eso no ayuda. No humilla, porque eso no ayuda. No menosprecia, porque eso no ayuda, ¿verdad? Y hablábamos que estos eran algunas formas en que nosotros en la práctica podemos darnos cuenta cómo andamos, qué tan benignos somos al tratar a las otras personas. Ahora bien, vamos a avanzar hoy. La benignidad. También podemos decir que la benignidad puede ser considerada como ese sentir que encontramos en estos textos, y más podemos entenderla como algunas traducciones lo hacen: ser considerados o ser amables. ¿Alguien me ayuda por favor con la cita de Filipenses 4:5? ¿Alguien va por favor buscando primera de Timoteo 3:3? Otro por favor que me colabore con Tito 3:2, y finalmente alguien con Santiago 3:17, para que veamos qué sentir hay en estos textos. A ver, ¿quién me ayuda con Filipenses 4:5? Ese es un texto que vamos a ver más a profundidad, pero dice, aquí traduce esa palabra, la traduce como bondad, sea conocida por todos, que su bondad todos la conozcan. ¿Qué dice primera de Timoteo 3:3? Primero de Timoteo 3:3, no ha dado la bebida, sino, ¿qué palabra dice ahí? Amable, ¿verdad? Tito 3:2, ¿qué nos dice?
amabilidad. Tiene que ver con un trato considerado. Y Santiago nos habla acerca de la sabiduría, ¿y qué nos dice en 3:17? Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buen fruto. Entonces vemos que esa amabilidad o esa benignidad está siendo un componente esencial de la sabiduría. ¿Me estoy dando a entender? El trato amable es parte esencial de la sabiduría, según nos dice Santiago. Es esa idea que estamos recogiendo en estos versículos de amabilidad, de un trato considerado, de poder hablar con la otra persona buscando cómo a la otra persona mi accionar, mis palabras, le sean de utilidad, le sean de provecho, le sean de bien. Ahí hay algunos términos que nos pueden ayudar a comprender qué es esta benignidad: apacibilidad, razonabilidad, generosidad, afabilidad. Es comprender la posición de la otra persona y ver cómo le colaboro de manera efectiva, pero con un trato amable, con un trato que efectivamente conlleve a que la otra persona pueda crecer. Ahora bien, la consideración o amabilidad, para que podamos tener alguna referencia, es lo opuesto a la rigidez, ¿verdad? O la exigencia en las relaciones con los demás. ¿Alguna vez has sido rígido o exigente en tus relaciones con los demás? La hermana dice: yo todos los días. ¿Alguien más ha sido así como rígido y exigente en sus relaciones con los demás? Casi que es lo natural en nosotros, ¿verdad? Más en un mundo donde vivimos, en donde todo el mundo está reclamando lo que cree que son sus derechos. Entonces nos volvemos más legalistas, farisaicos, que amables, que benignos. Porque el trato que estamos haciendo es un trato exigente, es un trato rígido, es un trato duro, áspero con los demás. Pero resulta que nosotros tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Cómo es con nosotros? Es amable, es benigno, su trato es cariñoso, aunque a veces tiene que darnos disciplina, pero sigue siendo sobre la base del amor, de su compasión, de comprender en qué punto estamos. Tan comprendió en qué punto estábamos que Él vino a salvar, a buscar y salvar lo que se había perdido. Ahora, no debemos confundir esto, ¿verdad? Seamos bien claros, con ser condescendientes con el pecado. Eso es totalmente otro tema. Aquí estamos hablando de ser benignos, de tener un trato amable, de ser compasivos, de ser considerados, y que esta amabilidad sea por todos conocida, nos dice la Escritura. La benignidad contrasta con una justicia estricta. No somos jueces. Oiga, ¿quién lo dice? No somos jueces que estemos juzgando a las otras personas para caer con lo estricto de la ley. Aquí la ley de Jehová dice esto y esto y esto y esto y esto, y usted no está haciendo lo otro, o está haciéndolo de otra manera. Vea que, y venimos con juicio. Claro, la ley fue puesta para eso, ¿no? Pero una vez que ya estamos en Cristo, ya la ley no tiene contra nosotros nada, ya todo fue pagado. Ahora, eso no quiere decir otra vez que no vamos a observar la ley, hay que observarla, pero entre nosotros el trato, aun cuando estamos infringiendo la ley, ¿cómo debe ser? Benigno, amable, buscando la restauración, buscando el volver otra vez al camino como tiene que ser, no por temor a lo que la ley me puede hacer, porque la ley ya no tiene nada que ver con nosotros, sino porque precisamente el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones, y por amor a Él, entonces yo observo la ley. ¿Sí? ¿Me estoy dando a entender? Es decir, si no existiera la multa de
de 200,000 colones y la pérdida de puntos, entonces te pregunto, ¿seguirías infringiendo esa ley de tránsito que dice que si hay doble línea amarilla no puedes cruzarte al otro lado? ¿Me estoy dando a entender? Si no hubiera multa, si no hubiera reducción de puntos en la licencia, pero la norma dice que no debes cruzar cuando hay doble línea amarilla, igual, ¿la cruzarías o no? Bueno, la benignidad se aplica a aquellos que escuchan razones, comprenden lo que la otra persona está viviendo antes de caerle encima con el peso de la ley, que otra vez la ley para nosotros ya no es una amenaza. Permite considerar la demanda humana irrazonable, los hechos de un caso sin insistir en la letra de la ley. ¿Recuerdan lo que pasó con aquel que entró a comerse los panes de la proposición? Si hubieran sido lo suficientemente estrictos y exigentes conforme a la ley, no debieron comer eso. Bueno, los sacerdotes trabajan el día de reposo, y vaya que trabajaban el día de reposo. Y había una letra de la ley que decía que el día de reposo no se debía trabajar. ¿Me entienden lo que lleva la benignidad? A considerar los hechos, a considerar a la persona en lo que está viviendo, y entonces entender cómo la ley de Jehová, sin que sea transgredida, pero se aplica de una manera que comprende esas circunstancias. Eso es ser benigno. El problema es que nosotros los cristianos nos pasamos a veces de legalistas, ¿verdad que sí? O todo el tiempo. A veces tendemos a ser más estrictos que la ley de Jehová a veces, ¿verdad? O alguien ha dicho otra frase, más papistas, ¿verdad? Para dar a entender este concepto. Generalmente los fariseos, cuando se acercaban al Señor a hacerle alguna pregunta, le preguntaban, ¿es lícito tal cosa? ¿Es lícito tal otra? ¿Y qué hay detrás de esa pregunta? Hay un apego irrestricto, casi inconsecuente con la ley. Están preguntando qué está permitido y qué no, para después ir y caer encima a las personas o al mismo Cristo. Porque había esa obstrucción en sus ojos que no les permitía ver la gracia, solo les permitía ver la ley. Y pasa hoy en día lo mismo. Hoy en día nosotros como creyentes andamos viendo a ver qué es lícito y qué no es lícito para caerle encima al hermano, porque esto no es lícito. Pero pocas veces nos preguntamos si algo es lícito de lo que nosotros estamos haciendo. ¿Y qué hacemos? Ahí sí aplicamos para nosotros una amabilidad, una consideración, una casi benignidad. Nótese que dije casi, porque nosotros sí nos disculpamos. Que también ese es el otro punto que está mal. Antes de caer sobre el otro, primero tenemos que ver qué es lo que está pasando. Tenemos que considerar las circunstancias alrededor. Por eso es que a veces dar desde aquí, cuando estamos en una clase de escuela dominical, un consejo de alguien que está viviendo algo en particular, es un poco difícil. Es un poco complejo porque no tenemos todo el panorama completo. Fíjense, ahora que andábamos por allá, una hermana de una congregación se me acercó diciendo, una congregación que ahorita no tiene pastor y no tiene consejeros, pero ella conocía la situación de otra hermana que estaba viviendo con su esposo, una situación ahí bastante difícil, y se me acercó a mí para preguntarme acerca de, en esa situación, qué es lo que el Señor dice para que ella le pueda comunicar a la otra hermana. Pero es una cuestión de que estábamos ahí 2 horas. Yo no tengo todos los elementos, no conozco todo lo que está viviendo, no sé exactamente para comenzar si son creyentes o no.
ese otro matrimonio, no sé toda la situación, ni siquiera el entorno, yo no vivo allá, no sé cómo funcionan las cosas allá. Entonces, qué fácil es muchas veces nosotros sencillamente decir, ok, la ley de Jehová dice esto y tome, va, allá va. Pero un momentito, expliquemos, tomemos el entorno para ver cómo, sí, claro, vamos a ajustarnos a la ley de Dios, pero la forma en que llegamos ahí no puede ser rígida, no puede ser exigente, no puede ser estricta, tiene que ser adecuada para que lleguemos ahí. ¿Sí? ¿No estoy dando a entender? Ok, ser benignos, la pregunta es, ¿qué sería lo correcto en esta situación? ¿Qué es lo que Dios demanda en esta situación en particular que se haga? Aquí en la iglesia hemos tenido casos de consejería en donde muchas veces se parece lo que una familia está viviendo a otro, o lo que una pareja está viviendo con otro, se parecen mucho, pero la regla no se puede aplicar igual. Y en ese sentido nosotros los creyentes terminamos siendo muy parecidos a los jueces. ¿Qué hacen los jueces? Los jueces tienen una ley, ahí está la ley, y les traen los casos, ¿y qué tienen que hacer los jueces? Interpretar de manera que esa ley sea cumplida en medio de la circunstancia que la persona está viviendo. Así nos pasa a nosotros. Tenemos que ir a la Escritura y con benignidad aplicarlo. ¿Recuerdan a la mujer samaritana? Una persona irrestricta, exigente y no como Cristo, probablemente le hubiera dicho, no, usted no se me acerque, usted es una adúltera. 4 hombres has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu esposo. Y le hubiera caído encima sobre su pecado, sin considerar a la persona. Pero ya le doy la palabra. Pero el Señor Jesús no fue directamente de esa manera. El Señor Jesús fue de otra manera con ella. Le hizo comprender que su primera necesidad era un Salvador, agua de vida. Ahí está mostrando benignidad. Por encima y por sobre su pecado, la gracia de Dios. Hermana, le escuchamos. Digamos, en todo esto de la fecundidad, se puede usar la palabra empatía. Hay que tener empatía, por supuesto. Hay que tener empatía con las personas para poder ser benignos. Si yo muestro más bien un rechazo contra la otra persona, no voy a ser benigno con ella. Sí, tiene que involucrarse eso. Pero más que una característica humana, esto viene de Dios. No podemos olvidar que esto proviene de Dios. Esto proviene del Espíritu Santo en nosotros. Podemos ser muy simpáticos o empáticos con otros sin que queramos el bien de ellos. Hay una situación de interés de otra cosa más que buscar el bien de las otras personas. Por eso es que no estamos tan de acuerdo cuando muchas veces dicen, como iglesia vamos a hacer una actividad de apoyo social, por responsabilidad social, ¿verdad? Y vamos a dar de comer a los que tienen necesidad de comer. ¿Esa es la necesidad fundamental y esencial de las personas? ¿A eso nos ha llamado el Señor? Usted le da de comer hoy, pero mañana vuelve a tener hambre. No le ha solucionado su problema, ni siquiera el temporal, mucho menos el problema eterno. No, nosotros vamos detrás de mostrar el Evangelio de Cristo a toda persona. Y si en el proceso podemos hacer algo para alivianar su circunstancia temporal, pues bienvenido es. Pero tengo que ir más allá de tan solo lo temporal. Otra vez, con un trato benigno, con un trato misericordioso, pero hay algo más que va atrás de esto y es que busco lo mejor para la persona. Busco confrontar a la persona con el Señor, con el Evangelio, con Cristo.
porque esa es la verdadera necesidad de toda persona. A ver, ¿qué dice Filipenses 4:5? Vuestra gentileza o su bondad sea conocida por todos los hombres. Si dejamos el versículo hasta ahí, sonaría bien interesante, porque parecería casi una sugerencia, ¿verdad? Parecería una sugerencia. El problema es que el versículo no termina ahí. Dice, Dios está cerca. En el trato que yo voy a tener con mi esposa, debo de ser benigno, porque pongámoslo de manera gráfica como lo pone el autor del libro. Dios está justamente aquí atrás, respirándome en la nuca, viendo cómo va a ser mi trato. Él está cerca. Él está viendo cómo es nuestro trato con las demás personas. Él está ahí. A comenzar, en ninguna parte dice ahí, sugiero, es conveniente, podría ser, trae frutos. No, dice, sea conocida, hay una orden. Hay que hacerlo, pero además Dios está ahí, cerca, para que imitemos su trato con nosotros, lo imitemos con los demás. Queremos ser como Cristo, tenemos que imitarlo a Él. Queremos ser como Dios. Y esto es parte del carácter que nosotros tenemos que reflejar. Ahora pregunto, cada vez que vas a tratar con alguien, ¿estás pensando que los ojos de Dios están ahí? Viendo exactamente cómo lo vas a tratar o cómo la vas a tratar. Para tener el cuidado de tratarle con benignidad. Porque seamos bien sinceros, la mayoría de veces, el 95%, 98% de veces en que yo trato a otra persona es buscando mi propio bien. ¿O solo a mí me pasa? El 80% de veces. A ver si alguien más se suma a mi grupo. El 50% de veces que trato a otra persona, estoy buscando solo el bien para mí. Sin importarme lo que le pase al otro. Algunos más se agregaron. Pero la Escritura me dice que cada vez que trate a otra persona, esté buscando el bien de la otra persona, que le sea útil. Incluso las palabras que les diga sean sazonadas con sal para que halle gracia a los oyentes. Y es una gracia en donde usted puede estar llamando a alguien la atención para que deje una vida de pecado sin que sea grosero, sin que sea agresivo, pero lo puede hacer. Y a veces en el vehículo del amor a la hora de hablar, en el vehículo de la gracia es mucho más efectivo que de la otra manera. Ahora también, no cerremos nuestros ojos. Hay momentos en que Cristo se volvió a aquellos y les dijo, el mismo Juan el Bautista también lo dijo, generación, hay un punto en el cual eso también es un trato amoroso, porque esos necesitaban el remesón para ser movidos de donde estaban, pero están tan duros que no se removieron. No por ausencia del poder de Dios, sino para manifestar lo que hay en el corazón del hombre. Entonces cuidado, porque el Señor dice que Él está cerca de nuestro trato con los demás, buscando el bien de otros, de los otros. Eso es ser benignos, la utilidad para otros. Esta cualidad requiere que evaluemos si estamos siendo rígidos o exigentes, defendiendo principios. A veces nos descuidamos detrás de eso, ¿verdad? Es que aquí hay un principio que dice tal cosa y como no se está haciendo, entonces voy a ser rígido y exigente en que esto se cumpla. Pero cuidado, hay un enorme riesgo, y es el mismo riesgo que también cometieron los fariseos. Tenían como principios mandamientos de hombres, no la palabra de Dios. Sus propias opiniones,
sus propias creencias o convicciones personales, y eso lo elevan al rango de un principio bíblico. Y le exigen a los demás y son agresivos cuando realmente son solo opiniones. Bueno, es que sí hay que comer carne. No, es que no hay que comer carne. Y el pleito fue tan fuerte que hubo que escribirles para que se dieran cuenta de qué se trataba. Santiago 3:17 lo leímos. Un rasgo de la sabiduría es ser amables. Más que ganar muchas veces el argumento en una discusión, es ganar a la persona. Eso es lo importante. No digo que hay que variar convicciones. Si usted las tiene, téngalas. Dios quisiera que en esta iglesia todos nos moviéramos por convicciones. ¿Cómo hace falta eso? ¿Verdad que sí? La mayoría, hay que decirlo, de las cosas que nosotros hacemos, las hacemos no por convicciones, sino por conveniencias. Y eso es un problema. Porque entonces, hoy digo que sí a lo que antes decía que no. Hoy digo que no a lo que antes decía que sí, y en cualquier momento cambia y varía, porque es conveniencia. Esto es lo que me conviene en el momento, pero no por una convicción. Deberíamos de movernos por convicciones y tenerlas bien firmes. Las convicciones bíblicas no cambian, ahí están, y esas aplican a todos. Pero luego hay un grupo de convicciones que son convicciones personales, que pueden estar basados en principios bíblicos deseables que sea así para todos, pero son tus convicciones personales. No son para imponer a los demás, no son para exigir. Pablo usa de esa benignidad con los creyentes. ¿Alguien me ayuda en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7? A veces nos cuesta este tema de la benignidad, sobre todo a los hombres. Hay que ser honestos. A nosotros los hombres esto de un trato compasivo y amable y todo lo demás, nos cuesta bastante a los hombres. Y no es que a la mujer no, pero como que a nosotros se nos complica más. Estamos bajo la idea de que al ser hombres tenemos que mostrar siempre ser... ¿Cómo es la frase? Ayúdenme. Machos masculinos testosterónicos. Eso, machos masculinos testosterónicos, ¿verdad? Firmes y así, y vemos a Rambo y vemos a... Y pareciera que no hay compatibilidad con ser fuerte, firme y ser compasivo o amable. Pareciera que no combinan las cosas. Pareciera que el ser macho no combina con ser amable, pero realmente en Cristo vemos las dos cosas. Lo vemos siendo firme, fuerte, pero también amable, compasivo. O sea, para que los niños se le acerquen, es porque Él había dado esa imagen de hay apertura, pueden acercarse. Nos pasó algo cómico, ¿se acuerdan? ¿Algunos se acuerdan de Amira que vino en julio de hace como 2 años? Que vinieron de la iglesia Grace en los Estados Unidos, vino esta muchachita. Bueno, allá tuvimos la oportunidad de conocer a toda la familia de ella. Y la niña menor o la hermanita menor de ella es una niña que podía tener como 5 años. Pero desde que entramos a su casa se le ha guindado a Zaida de las piernas. Y después a mí llegó y me abrazó de una manera. Uno dice, ay caramba, ¿verdad? Qué cosa más linda. De alguna manera le proyectamos amabilidad, ternura, compasión. Y vino y nos abrazó. Así con solo conocernos. Qué bueno es que todos pudiéramos ser así. No para que nos anden abrazando, pero esa apertura que mostremos para que la gente se pueda sentir bien con nosotros. Puedan traer sus problemas, sus inquietudes, sus preguntas, puedan pedirnos colaboración. Y no mostrar más bien una rigidez, una agresividad que no lo permite. Bueno, Pablo dice que él y los suyos fueron a los tesalonicenses con una actitud tan interesante
¿Cuál fue esa actitud que está ahí? Como una madre que ¿qué hace? A ver, ¿alguien me lee ahí? Que con ternura, ¿qué? Cría a sus hijos. Mire cómo se compara a Pablo, que en otras escrituras lo vemos siendo muy firme, pero aquí lo vemos diciendo, el trato con ustedes fue un trato tierno, amable, entendiendo que, pues, es como si una madre está criando a sus hijos, esa calidad de ternura. Así nos trata el Señor a nosotros, ¿no es cierto? Él también es firme, Él es fuerte, pero como veíamos en Isaías, aunque es firme y fuerte, crea los cielos y la tierra y aún las estrellas y los planetas, los hace alinearse y los hace salir y todo lo demás, vea qué clase de poder y autoridad y de fuerza. Y dice que las naciones son como un grano de polvo ahí en su mano, como una gota de agua, Él puede destruirlas cuando Él quiera, pero dice, a ustedes los trató como un pastor llevando a sus ovejas, con esa ternura, ese cariño. Eso es lo que nos está haciendo falta en la iglesia, ¿no? Hermano, estos libros de Tesalonicenses, Santiago, todos los libros fueron escritos para cristianos. Correcto. ¿Verdad? El problema es cuando nosotros tenemos que lidiar con otra gente que no sea cristiana. Ok, vamos a ver. Los libros que se han escrito para la conducta de cristianos es para la conducta de los cristianos. No importa dónde estén. No importa si están con otros cristianos o si están con incrédulos. Nuestra conducta tiene que seguir siendo la misma donde quiera que estemos. Y si decimos, solo basándome en su afirmación de que algunos libros fueron escritos solo para cristianos, cosa que no comparto del todo, pero aún así, si fuera cierto eso, sí, hermana, es la conducta nuestra en medio de creyentes, en medio de incrédulos, en medio de un mundo donde tenemos que resplandecer como luminares en el mundo. Tenemos que comportarnos distinto, tenemos que ser reconocidos por comportarnos así. Y es cierto, ser benignos, es cierto, ser compasivos, es cierto, ser amorosos, de trato amable, tiernos, va a llevar a que muchas veces se aprovechen de nosotros o se burlen de nosotros. ¿Y cuál es el problema? De Cristo no se aprovecharon, de Cristo no se burlaron, pero Él sigue siendo el faro sobre esta oscuridad que reina en este mundo. Y nosotros somos llamados a ser como Él, sea que estemos en medio de los hermanos, sea que estemos en medio de un montón de incrédulos. Ahora, no todos los libros fueron escritos en la Biblia para creyentes. No todos, alguno que otro sí lo fue. Por ejemplo, tenemos un libro que dice, esto te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa del Señor, columna y baluarte de la verdad, mientras yo llego. Bueno, ese podemos decir, habla más de normas y regulaciones del trato entre nosotros aquí como creyentes, pero solo algunos. Ahora, eso no significa que el trato que nosotros tengamos aquí como creyentes entre nosotros no tenga también su aplicación hacia afuera, porque otra vez tenemos que mostrar la luz de Cristo. Entonces, muchísimo cuidado con esos detalles. Sin embargo, volvemos a quedar exactamente en el mismo punto, que es difícil, que es muy duro, que trae dolor, que trae decepción de los que son incrédulos. Sí, porque a veces nosotros incluso tenemos un concepto extraño, un concepto extraño. Queremos que los incrédulos que vivan con nosotros se comporten como creyentes. ¿Y dónde sale eso? O sea, si nosotros, teniendo el Espíritu Santo, tenemos que luchar para poder comportarnos como Jesucristo, ahora aquellos que no tienen ni siquiera el Espíritu Santo, ni deseo, ni pueden, y nosotros tenemos la esperanza de que ellos se comporten como tal, y como no se comportan, entonces nos sentimos nosotros frustrados
Nos sentimos mal, nos sentimos decepcionados. Si estabas esperando peras del olmo, estabas esperando cosas que no pueden dar. Así que el problema no es de él o de ella, ellos son incrédulos, así se van a comportar. Tenemos que tener ese cuidado nosotros. Si vivimos entre incrédulos, no nos van a tratar con paz, no nos van a tratar con bien, no nos van a tratar conforme la Escritura, no, porque no son creyentes. Y aún nosotros, estando en Cristo, ¿cuánto tenemos que luchar para comportarnos como debe ser, a fin de que vestidos de Jesucristo Él sea visto? Ya le doy la palabra. Pero sí, hay que tener muchísimo cuidado también de nuestras expectativas. Cristo no tuvo expectativas de los seres humanos, ¿verdad que no? Él mismo nos dice en la Escritura, Él ni se fiaba de ellos porque sabía lo que había en el corazón. ¿De quiénes? De aquellos que estaban siendo sus seguidores, de aquellos que andaban detrás de Él proclamándolo como el Señor de sus vidas. Él ni siquiera se fiaba de ellos porque sabía lo que había en sus corazones. Entonces nosotros tenemos que aprender a que esa es la realidad. Sí, estamos en una guerra, ¿entiende? Y mi esposa me hacía ver hace unos días, no es que son incrédulos viéndolo desde un punto de vista neutral. Aquí están nuestros enemigos, aquí están los incrédulos, que no son nuestros enemigos, y aquí estamos los creyentes. No, la Biblia me habla solo de dos: los que están a favor del Señor y los que están en contra. Y sí, hay que entender que esos son los enemigos nuestros, porque son enemigos de la cruz de Cristo. Esos son nuestros enemigos, que tenemos que amarlos, porque la Biblia dice que hay que amar a los enemigos para llevarles el Evangelio, hay que hacerlo. Pero no olvidemos, no hay posición intermedia, no hay. Así que no diga usted que esos incrédulos que viven con usted solo porque se comportan bien de vez en cuando, es que son tan buenos. No, también son nuestros enemigos porque son enemigos de la cruz de Cristo. Pero tal como siendo nosotros enemigos de la cruz de Cristo nos alcanzó su gracia, a ellos también les puede alcanzar su gracia. Hay que seguir predicándoles el Evangelio, hay que seguir siendo luz. Hermano. Sí, bueno, un asunto con la benignidad. Aquí para que quede. El problema con la benignidad es que trata totalmente contra el orgullo. Oh. Porque la benignidad es esto de hacer bien a aquellos que nos hacen el mal. Y esto es a incrédulos, esto es a los mismos creyentes, porque a veces los creyentes nos pagan de una manera muy mal y aún así tenemos que seguirles haciendo el bien. Entonces la benignidad no trata de cómo yo me siento ni de cómo yo quiero ser tratado, se trata de lo que Dios manda. Y aquí es donde empieza una lucha contra el pecado del orgullo, ¿verdad? Del egocentrismo, porque todos queremos estar bien, todos queremos recibir el bien, pero aún cuando recibimos el mal tenemos que hacer el bien. El caso de Jesucristo, por ejemplo, le acababa de comer a 5,000 y lo andaban persiguiendo por donde él andaba y él dijo, bueno, ustedes me siguen por el pan. Jesucristo lo sabía y ahí estaba con él y por los milagros y le seguía haciendo el bien y seguía haciendo la obra. ¿Y en qué terminó? En que lo crucificaron. Y aún así dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Más de uno de los que comió de él pudo estar ahí ese día. Entonces, la benignidad en realidad trata con un pecado más profundo que debemos también analizar, es el orgullo. Muchas veces no hacemos el bien porque somos tan orgullosos, tan deseosos de nuestro bienestar, que pocas veces pensamos en el bienestar de los demás, en el sacrificio que yo debo hacer para que mi hermano, en este caso entre creyentes, esté bien. O aunque el incrédulo me haga mal, en esta necesidad yo debo ayudarle en pos de Jesucristo, ¿verdad? Y a veces preferimos la comodidad por orgullo, ¿verdad? Antes que el bien. Muchas gracias. Y si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Eso es lo que nos manda el Evangelio. Entonces, este es el punto que es conflictivo, ¿sí, hermana? Muchas veces, con mucho dolor, esos enemigos son nuestros propios hijos. Sí. Nuestra familia, nuestros hermanos. Y hay que ayudarlos a pesar de... Hermanita, es la realidad. Esos enemigos son nuestros hermanos, son nuestros hijos, son nuestros padres. Y hay que mostrar benignidad, tal como el Evangelio nos alcanzó a nosotros, otra vez a ellos también les puede alcanzar.
y más bien tenemos que ser un vehículo para que el Evangelio llegue. Este es un punto importante. Sí, hermano. Estos libros que van dirigidos directamente a los cristianos, a los creyentes y también los que no. Ujú. Yo creo que están allí para enseñarnos a nosotros, los creyentes, a cómo ser benignos con todos los demás, creyentes o no creyentes. Así es. De eso se trata, el carácter de Cristo. Otra vez, no nos desenfoquemos, hermanos. Recuerden que esta clase de escuela dominical para nosotros, los miembros, es precisamente para desarrollar el carácter de Cristo. Es para practicar la piedad, es para buscar la santidad. Y el Señor está señalando un montón de cosas que a Él no le agrada ver en nosotros. Y cosas que Él sí le agrada, pero no las estamos haciendo. Entonces, este es el encuadre en que estamos. Queremos ser como Cristo. Y por esto es que tomamos determinación. Hacer y buscar cómo desarrollar la benignidad. Vamos a ver qué camino llevamos, porque si llegamos a este punto, yo creo que vamos a ser bien honestos en decir, no somos benignos. Y el que ha caminado más podrá decir, me falta mucho para ser benigno, para ser como Cristo. Entonces, ¿qué le parece si tomamos algunos pasos para desarrollar la benignidad? Mire, lo primero es que hay que decidir, tomar determinación de que vamos a desarrollar la benignidad. Porque ¿sabe cuál es el problema? Muchas veces a nosotros se nos señalan los pecados y decimos, ay sí, es pecado, ay sí, y ahí lo dejamos. No hacemos nada. No, hay que tomar decisión. Señor, no he sido benigno al punto que tú pides. Y si usted ya logró muchos grados de benignidad y tiene un buen ascenso ahí, recuerde que el tope es, o el modelo es, Jesucristo. Así que todos tenemos que caminar hacia ahí. Determine y decida, Señor, no he sido lo suficientemente benigno, confieso mi pecado, ni siquiera he orado por eso, pero ahora sí, Señor, quiero desarrollarlo, quiero tomar esa determinación, tomar esa decisión de ir hacia adelante. Benignidad, ser suaves, sensibles en el trato con los demás, otra vez en el trato, no condescendientes con el pecado, no, en el trato, interesados en las personas. ¿Sabe? Este es uno de los fundamentos de por qué nosotros tenemos que estarnos llamando la atención todo el tiempo. Porque queremos el bien de la otra persona. No queremos que la otra persona continúe en pecado. Y por eso señalamos y empezamos a ejercer la disciplina, porque no queremos que la otra persona siga en ese pecado, que le está haciendo daño. Y no solo le está haciendo daño a esa persona, también termina haciéndonos daño a todo el cuerpo de Cristo. Pero otra vez pienso primero en el bien de la otra persona. Segundo, mire, y esto es algo que va a requerir de mucha honestidad, preguntarle a los demás cómo nos perciben. Hágase un pequeño sondeo ahí de los que lo conocen de verdad. ¿Cómo me perciben? ¿Me percibe una persona benigna o más bien una persona áspera? ¿Tiene usted libertad a la hora de hablar conmigo para contarme cualquier problema? O más bien a veces mejor ni me dice nada porque sabe que yo no le voy a ser de utilidad, de ayuda. Esto es importante, porque la benignidad, como tiene que ver con el trato con otros, pues los otros tendrán que decirnos cómo es que nos perciben. Y enfrentar esa respuesta con mucha honestidad. Sí, hermana, déjeme terminar con la idea. Seguimos aquí. Tercero, no es algo que podamos hacer en nuestras fuerzas, el ser benignos. Es algo que tenemos que pedir al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué le vamos a pedir? Que nos haga conscientes de las situaciones específicas en que no actuamos con benignidad, de las situaciones o los momentos cuando no hemos sido considerados con los demás. Que nos traiga esa convicción de que esto estuvo mal, me volví exigente, me volví inflexible, me volví agresivo, me volví inconsecuente o falta de compasión
al exigir a otros sin considerar cómo estaba la situación de otros, ¿verdad? Cuarto, versículos a memorizar. ¿Qué le parece ese de Filipenses 4:5, verdad? Su benignidad sea conocida por todos. El Señor está cerca. Él está supervisando que seamos benignos. Y según la guía del Espíritu, practique lo que le ponga. Sea benigno. Vea cómo se le puede colaborar. Según la guía del Espíritu Santo. Ahora sí, hermana. Escuchamos. De la benignidad también tiene que ver con los gestos, porque a veces la persona no habla, pero ya es un gesto que es como que dijera... Ni me pregunte. ¿Sí? Por eso es que es bueno preguntarle a los demás, porque una cosa es la percepción que yo tengo de mí y cómo los otros me pueden percibir, y otra es lo que realmente otros terminan percibiendo de mí. Entonces esto es importante. Creo que nos hace falta mucho para avanzar, y digo creo que nos hace falta porque yo estoy plenamente seguro de que a mí también. Así que podemos caminar hacia donde el Señor nos lleva. Vamos a escuchar aquí, el hermano Rey también tiene una intervención. Bueno, que yo creo que es lo que nos falta es mucho amor por los demás. Sí. Porque yo ahora pensando de que yo siempre fui, y estoy tratando de cambiar eso, cuando yo llegaba a algún lugar, siempre pedía rebaja. Llegaba a un lugar, entonces como que para amarnos uno, tú sabes, y no nos importa la otra persona, sea cristiano o no sea cristiano. Y entonces siempre pedía rebaja, y ya estoy tratando de cambiar eso. Si la persona puso un precio, pagarle el precio que puso y ya. Porque a mí también me gustaría lo mismo, ¿entiendes? Entonces es el amor que uno se tiene para uno y poco amor que tienes para la otra. Para la otra persona. Exacto. Es lo que decía el hermano Denis, ¿verdad? También es el demasiado amor que nos tenemos a nosotros mismos, que traducido bíblicamente es orgullo, vanagloria, egocentrismo, egoísmo. Para poder ser compasivos, tengo necesariamente que salir de mí y poder situarme en la situación, valga la redundancia, de la otra persona, ¿sí? Yo creo que hay que luchar contra esa, a veces que los creyentes tenemos esa superioridad hacia los demás que no han creído, y aún a los que creen y han caído. Y eso, digamos, se nos olvida de dónde Dios nos ha sacado y de dónde nos sigue sacando, porque Él nos sacó de las tinieblas y del mundo, pero nos vive sacando de nuestro pecado, porque todos los días caemos una y otra vez, y Él con amor y misericordia y con verdad nos levanta. Y así mismo nosotros deberíamos de ser con los demás, ¿verdad? Usar la palabra para edificar, a veces la usamos para derribar, para ganar argumentos, le damos uso que no honran al Señor, a la palabra, y a veces protegemos más la palabra que al objeto de la palabra, que es el pecador, ¿verdad? Que es el que sufre, que es el que está pasando, porque un pecador está sufriendo una muerte eterna. Entonces creo que es luchar con eso. Ese orgullo a veces se transforma en superioridad, se nos olvida de dónde el Señor nos sacó y nos vive sacando de nuestros pecados continuamente, ¿verdad? Y cuando uno esto lo empieza a llevar a la práctica, mira, aquí en la iglesia, los que servimos, en algún punto, estamos pensando más en nosotros o en aquellos a los que servimos. Y esto es válido para que nos lo estemos preguntando a cada momento. No sé en qué ámbito usted sirve de la iglesia, por pequeñito, grande o muy grande que usted crea que es lo que sirve, todos estamos rindiendo servicio al Señor. Y tenemos que verificar que de verdad seamos benignos con los demás, que no lo hagamos ni por un orgullo personal, ni para ganar nombre, ¿verdad? ¿Sí? Sí, esto que dice Zaida es muy cierto, y yo estaba leyendo Filipenses y estaba meditando en eso. Dice el 2:3 de Filipenses, dice: no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde, cada uno de ustedes considerando al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Así es, esa fue la actitud de Cristo por la cual Él vino
por nosotros. Ahora, yo hablé hace un momento a los que sirven a otros en esta iglesia. ¿Y qué de los que no están haciendo algún servicio? Los que no están haciendo algún servicio están en el mismo problema que aquellos que están sirviendo por su propio orgullo y por su propio egoísmo, ¿no? En el mismo punto están. No, es que yo no sirvo en la iglesia o no me comprometo a X o Y, porque otra vez, ahí vienen todos esos porques que siguen de ahí en adelante, son orgullo. Porque no tengo tiempo, porque no tengo habilidades, porque yo no sé hacerlo, porque todo eso es protegiéndome yo, buscando mi conveniencia, que más bien al final resulta ser inconveniente, porque no están sirviendo a Cristo, no están sirviendo a la iglesia. Así que esto hay que equilibrarlo todos los que estamos aquí. A veces la pasividad se ve como bueno, yo no soy agresivo con el hermano, no hago esto, lo otro, se ve como que es benigno, pero la pasividad también lleva a su pecado. Gracias. Estamos hablando de que la Escritura me dice que yo sea benigno con los demás. Y como bien dice, apunta la hermana, no confundamos benignidad con pasividad. Mire, la benignidad es algo que no puede ser pasivo. ¿Cómo va a ser pasiva la benignidad si tiene que verse en el trato con otros? Sí, hermana, y luego el hermano. Bueno, pues que soy toda rúbrica. Lo que, bueno, el domingo pasado yo mencionaba a ustedes en la tarde eso, que muchas veces nosotros pensamos que el ser benigno, el que ser pasivo, bueno, es como ser débiles, ¿verdad? Como dejarse mangonear, por decirlo así, de otras personas, como que todo el mundo tiene que estar digamos, uno sobre tiene uno. que estar debajo del zapato de las personas, ¿verdad? Y en realidad no es así, más bien es tener un carácter firme, ¿verdad? Controlar nuestras emociones y tener, o sea, como esa área fuerte. Y muchas veces pensamos, y de hecho yo lo he creído así, muchas veces, digamos, pensamos que ser benignos más bien es sinónimo de ser débil, ¿verdad? Por eso no nos dejamos y por eso actuamos con rudeza, con ser egoístas, egocentristas, digamos, y entonces más bien como que tenemos distorsionado esa visión, digamos, un poco. Claro es, necesitamos el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad, hermano? Yo pienso que hay muchísimas formas de ayudar en la iglesia. Claro, no precisamente aquí, en la calle. Son formas que se hace de una forma, como se dice, discreta, por utilizar un término, que se pasa desapercibido. Sí, claro. Hay muchas formas de colaborar. Aquí en la iglesia hay muchos que colaboran de maneras en que ni siquiera nos damos cuenta. ¿Cuántas personas están en sus casas simplemente doblando rodillas y orando por las necesidades suyas y mías? Y eso es valiosísimo. Pero casi no se nota. Sí, estamos de acuerdo. Pero aún así, hablemos con las personas que están orando por nosotros para ver por qué lo hacen. Porque otra vez, el servicio, ¿por qué lo estamos haciendo? Aunque sea desapercibido, ¿por qué lo estamos haciendo? Cuidado, vamos nosotros a caer en un problema serio de decir que lo hacemos para que el Señor nos vea con agrado. Cuidado, porque ya en Cristo nos ve con el máximo agrado que sea posible que el Señor vea a alguien. No le abonamos nada, sino que más bien estamos respondiendo en gratitud a lo que Él hace por nosotros. Así que sí, hermanos, necesitamos ser benignos, bondadosos, benevolentes, que curiosamente vamos hacia esas dos palabras, unos con otros. ¿Les parece que oremos? Gracias, Señor, porque tú, en tu infinita misericordia, nos ves en la suciedad que estamos, nos alcanzas y nos comienzas a limpiar, porque sabes que nosotros no podemos ser limpios por nosotros mismos. Pedimos en esta hora, Señor, que quites de nosotros todos los tratos que no han sido benignos, buscando el bien y la utilidad de los demás, sino que se han hecho solo en búsqueda del bien personal, de acrecentar el orgullo. Perdónanos, Señor. Esta es una idolatría, una egolatría. Y eso no te agrada, Señor. Perdónanos.
Y por favor, límpianos. Desafía a esta iglesia a ser benigna. Desafía a esta iglesia, Señor, a ser benigna. Cada uno de los que estamos aquí y los que nos puedan estar escuchando, que verdaderamente imitemos a Cristo, que verdaderamente adoptemos este rasgo de tu carácter decididamente y siempre en auxilio de tu Espíritu Santo. Haz que abramos nuestros ojos y veamos la necesidad de millones para el evangelismo, pero también haz que abramos nuestros ojos y veamos la necesidad de los nuestros, de los que sí son iglesia, a los que también tenemos que servir. Ayúdanos, Señor, a amarnos con ese amor con que tú nos amaste. Continúa con nosotros, Señor, por favor, quitando lo que no te agrada y poniendo aquellas partes que, Señor, sabemos vienen de ti.